Buenas tardes. ¿Ustedes de casualidad saben lo que es un artículo científico? Bueno, soy Sara Guayara y junto con Valeria Gutiérrez, Nicolás Casas, Nicolás Díaz y Cristian Sánchez vamos a explicarles un poco más de esto. Un artículo científico es similar a un informe escrito y publicado en el que se describen resultados originales de una investigación. Este debe ser claro para que otras personas lo entiendan. En resumen, es un informe sobre los resultados de una investigación científica, por lo cual debe tratar un problema científico. Todos los resultados de la investigación deben ser válidos y fiables. La UNESCO, en su guía de redacción de artículos científicos, señala que su fin es comunicar investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Para lograr esto debemos tener en cuenta tres principios: que sean precisos, claros y breves. Algunas de sus características son: primero, que debe referirse a un problema o pregunta de investigación. También debe ser original, dado que los resultados son de una investigación que se hizo por primera vez. Se publica en una revista científica. La cantidad de palabras que tiene depende de la revista científica que lo publique, aunque generalmente contiene entre 2.500 a 3.000 palabras. Dependiendo de las necesidades de su autor, pueden usar tablas, gráficos y figuras. Bien, ahora para hablar de la estructura tenemos 8 elementos importantes. Como primero tenemos el título del artículo, este debe ser claro pero corto. Como segundo punto se resalta el nombre de los autores. En su gran mayoría de ocasiones estos vienen acompañados del nombre de la institución y el correo electrónico. En tercer punto tenemos un resumen, este contiene entre 200 y 300 palabras. Esto es una breve introducción al tema, donde se muestra el tema, objetivo, la perspectiva teórica o conceptos importantes, resultados significativos o conclusiones relevantes. Como cuarto punto tenemos las palabras clave. Son conceptos fundamentales del texto, generalmente se mencionan 3 y 7 términos. Como quinto punto importante tenemos la introducción. Esta tiene 4 puntos de desarrollo: el propósito del artículo, los antecedentes, la perspectiva teórica y la justificación. En la parte del desarrollo tenemos que se desarrolla en 3 partes: la metodología, las definiciones fundamentales y los resultados. Como séptimo punto tenemos las conclusiones. Estas presentan una síntesis del estudio y una invitación a hacer algo o recomendación. Y como último punto está la bibliografía. Esta presenta las referencias bibliográficas que se citó en el artículo y generalmente se usa las normas APA. Ahora hablaremos de la estructura del artículo de ejemplo. Nosotros elegimos el artículo, estudiar música y dedicarse a ello. ¿Qué factores dificultan el camino a la profesionalización a las mujeres músicas? Para empezar, está el título del artículo mencionado con anterioridad. Siguiente a esto también vemos el nombre de las autoras, Sandra y Elia. Además, se ve a qué universidad pertenecen. Luego podremos observar el resumen, que se encuentra en español e inglés, y las palabras claves del mismo: música, mujeres, sociedad, educación y profesionalización. A continuación, veremos la introducción que nos pone en contexto histórico para entender el artículo y luego empieza el desarrollo del mismo, esto con el objetivo y la metodología. En este caso, la herramienta de investigación utilizada fue una entrevista que se nos muestra a través de otro elemento importante de los artículos científicos: las tablas y figuras. Ya para finalizar, tenemos aquí los resultados de los análisis realizados en base a la información obtenida con las entrevistas y luego las conclusiones. Y como no puede faltar, las referencias bibliográficas pertinentes usadas para la realización de este artículo. Ahora les explicaré qué es un texto expositivo. Bueno, este es el que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos en específico. El propósito fundamental de los textos expositivos es el de transmitir información, es decir, aporta un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de conocimientos generales o específicos. A la par de esto, el texto expositivo busca aclarar y detallar toda la información detallada con los datos que proporciona.
De allí que podemos encontrar textos expositivos en discursos de carácter informativo, educativo, científico, jurídico, etc. Los textos expositivos se diferencian y caracterizan de los demás tipos de textos, principalmente por su estructura para organizar la información y su estilo de redacción. Bueno, estas son algunas de las características de su estilo de redacción. La redacción del texto subjetiva se escribe en tercera persona y hace uso de un lenguaje claro y preciso. Y para finalizar, el texto que elegimos es un texto expositivo, ya que en él se encuentra una contrastación muy clara, que pues en este caso es observar cuáles son aquellos factores que hoy en día y a comparación de épocas pasadas influyen de forma negativa a las mujeres que se dedican a la composición, dirección orquestal e interpretación de una orquesta de música clásica. Aparte de esto, el texto expresa un hecho que son las pocas referentes femeninas en el ámbito de composición, dirección orquestal e interpretación de una orquesta de música clásica. Además de esto, el texto muestra datos e información que en este caso son entrevistas, que se entrevistaron a 30 personas de género femenino y masculino con el fin de acercarse a los objetivos, mostrando gráficas de las respuestas que se dieron.